Tengo a Mauricio Meshulam en la línea telefónica. Mauricio, un gusto saludarte y bueno, pues simplemente no sé si se esperaba, pero Hamás lanza un comunicado diciendo que acepta las condiciones que le propone un plan de paz negociado entre Egipto y Qatar. Israel dice que no. En fin, cuéntanos un poco de qué estamos hablando. Así es. Mira, Denise, un saludo a toda la audiencia, a ti por supuesto. Mira, ha sido un fin de semana y hoy inició la información con una cantidad enorme de vaivenes que se siguen desarrollando. Muy probablemente al final de tu programa haya más información y nueva información. Está muy difícil, te lo prometo, navegar y tratar de entender en qué consiste toda esta serie de mensajes. Desde el sábado, medios árabes reportaron que Hamás había aprobado las propuestas efectuadas por Egipto, Qatar, y que se estaba llegando a un acuerdo, que jamás estaba a horas de anunciarlo. Posteriormente vinieron declaraciones de Netanyahu indicando que con o sin acuerdo Israel iba a llevar a cabo la ofensiva de Rafah, que es la ciudad que se encuentra al sur de Gaza, en donde en este momento hay aproximadamente 1 millón y medio de personas desplazadas, la frontera entre Gaza y Egipto, ¿no? Y entonces, posteriormente hubo un envío de misiles por parte de Hamás en contra de un puesto fronterizo, murieron 3 soldados israelíes, muchos más resultaron heridos y se empezó a difundir que las negociaciones habían ya colapsado completamente. Ayer por la noche, hora de México, la madrugada del lunes allá, se anuncia que Israel está comenzando a dar instrucciones a los civiles que se encuentran en Rafah para que se empiecen a desplazar porque está iniciando la ofensiva de la que hemos estado hablando, y luego entonces viene este anuncio, hace unas pocas horas, viene el anuncio de que Hamás acepta la propuesta de Qatar y Egipto, que sí cumple con las demandas de Israel, pero inmediatamente después la oficina del primer ministro Netanyahu, esto ya te estoy hablando de información más concreta de hace 11 minutos, la oficina del primer ministro israelí indica que la propuesta de Hamás se encuentra lejos de las demandas de Israel, pero que una delegación profesional se reunirá con los negociadores para agotar las discusiones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo completamente una serie de estira y afloja entre dos posiciones extremas que te diría yo parecen mutuamente excluyentes, muy difícil de alcanzar un acuerdo de los dos lados, pero sí la presión internacional por intentar llevar a cabo estos acuerdos. Del lado de Netanyahu claramente está la presión de los ministros más extremistas de su gobierno, que han dicho con toda claridad a lo largo del fin de semana que si Netanyahu accede a cualquier clase de propuesta del cese al fuego, incluso la que Israel propuso, que esos ministros renunciarán, lo que hará que el gobierno de Netanyahu colapse y por lo tanto nuevas elecciones y todo lo que ya hemos platicado. Pero del lado de Hamás también aparentemente se estiró más la cuerda. Ahora mismo lo que se está difundiendo es que Hamás no está llevando a cabo una aceptación de las condiciones tal como estaban presentadas originalmente. Por ejemplo, no accede a liberar a 33 rehenes, que era como el primer paso de todas estas condiciones del cese al fuego, sino que la liberación de rehenes y la cantidad de rehenes liberados se discutirá posteriormente. Entonces, aquí realmente vemos como a dos jugadores extremos que se están intentando lanzar la bolita para ver quién de los dos es el que no acepta, pero al mismo tiempo sí es un hecho que hay presión internacional. Egipto y Qatar están presionando con todo, Estados Unidos está haciendo máximos esfuerzos, el director de la CIA va a Qatar, regresa de Qatar, viaja al Cairo, sale del Cairo. Sí. O sea, te quiero hacer una pregunta, Mauricio. Cuando sale Hamás y dice esto, ¿es que está evitando lo que ve como una invasión inminente de Rafah? ¿A qué obedece este movimiento y cómo lo entiendes tú? Mira, mi análisis es que Hamás no está disuadida por una invasión de Rafah, porque realmente quien está saliendo políticamente más perjudicado de todo este tipo de movimientos es Israel.
Sí. Y además, la ofensiva que Israel va a llevar a cabo, si es que la lleva a cabo, no necesariamente es esta ofensiva masiva que vimos al inicio de estas operaciones como en octubre, noviembre. Aquí estamos hablando de una ofensiva mucho más limitada. Yo te decía el otro día, es cosa de ver cuántos soldados tiene Israel en el terreno. Si tú ves, hay 4 brigadas de Hamás y por ahora solo hay 3 brigadas de Israel en toda la franja de Gaza. Entonces, habrá que ver realmente en qué consiste esta ofensiva. Entonces, Hamás está verdaderamente intentando extraer lo más que pueda, conociendo que Netanyahu está bajo presión. Por un lado está bajo la presión de Biden de sí aceptar los términos y condiciones de un cese al fuego, y por otro lado está bajo la presión de los ministros de su gabinete que le amenazan con renunciar. Y entonces Hamás está jugando esta guerra de negociación. Si le aceptan la propuesta, pues está muy bien para Hamás, porque no se está comprometiendo a liberar a los 33 rehenes que tenía la propuesta, como se había conocido durante el fin de semana, y puede seguir adelante. Sí, o sea, el tiempo está jugando a favor de Hamás. Tenemos que ir a pausa, Denise. Totalmente, digo, como lo vemos, o sea, tú ves... Déjame ir a una pausa, perdón, Mauricio, dame un segundito, vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos y bueno, estamos hablando de esta guerra que tiene en jaque literalmente al mundo, que tiene en jaque en particular además a los Estados Unidos, bueno, más allá de por supuesto los directamente involucrados. Entonces, Mauricio, es importante aquí, tú sientes que es un movimiento, digamos, de Hamás. Hamás no está en la desesperación, Hamás ve cómo está, digamos, deteriorándose la posición de Israel en el mundo, claramente, con su principal aliado que es Estados Unidos y la imagen en general del Estado israelí en todo el mundo. Entonces, tú básicamente sientes que es una movida que nuevamente pone a Benjamín Netanyahu en una posición muy compleja, porque es básicamente, yo estoy dispuesto a la paz, nuevamente muestro que tú no estás dispuesto. Exacto, ya lo acabas de definir tal cual. Por otro lado, en la medida en que los actores internacionales puedan ser capaces de seguir presionando por el cese al fuego, quizás se empieza a materializar. Mira, aquí en esencia se trata de lo siguiente: un cese al fuego como lo pide Hamás significa que Hamás va a sobrevivir, va a permanecer estando donde está, muy probablemente se reagrupará, irá tomando posiciones de los sitios que Israel ha abandonado, porque ha abandonado muchos sitios de Gaza. Esto le beneficia, sin lugar a dudas, a Hamás. Y en la victoria maximalista que ha propuesto Netanyahu, que es una victoria que implica el desmantelamiento completo de las capacidades militares y políticas de Hamás, esto no cabe. Pero por otro lado, Hamás tiene el salvoconducto de los rehenes, por un lado, y tiene toda la opinión global pues prácticamente a su favor y la presión política en contra de Israel. Entonces, para Hamás es una cosa de resistir, eso es, y así lo han dicho, somos un movimiento de resistencia, todo lo que tenemos que hacer es resistir, y el tiempo juega a nuestro favor, y esto es lo que se está llevando a cabo. Ahora, todavía, bajo las circunstancias actuales, puede emerger efectivamente un acuerdo gracias a, sobre todo, la presión de Estados Unidos, la presión que puede ejercer Egipto, Qatar, sobre los distintos actores. Ojalá que así sea, ¿no? Porque de lo contrario, sí estamos hablando de una prolongación de las hostilidades por varios meses más. Bueno, pues creo que esto es importante. Vamos a ver en qué termina. Vamos a ver qué pasa también al interior de Israel, donde la posición de Benjamín Netanyahu es cada vez más precaria. Esa es la verdad, Mauricio. Sí, también, o sea, dentro de Israel está todo un movimiento a favor de la liberación de los rehenes que está indicando tienes que negociar, no importa lo que pase. Por otro lado, pues sí, o sea, a ver la presión de los ministros de extrema derecha que forman parte de su gabinete. Te agradezco, gracias Mauricio.